buenas, distinguidos participantes. Vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad, la nómina de pago y la determinación de los diferentes descuentos, las retenciones que debemos realizar. En la clase anterior, en la videoconferencia anterior, llegamos a determinar las retenciones concernientes al Seguro Familiar de Salud y la AFP, así como el inicio del registro contable de la parte que tiene que ver con las retenciones. Bien, entonces en esta ocasión decíamos que tan solo debemos acatar lo que establecen las normas, las reglas y las resoluciones. Por lo tanto, la base para la determinación del Seguro Familiar de Salud y la AFP, Administración de Fondos de Pensiones, tenemos o debemos tomar en cuenta como base el salario. Ahora bien, el salario tiene sus condiciones para la determinación tanto del Seguro Familiar de Salud como la AFP, y son precisamente los topes. ¿Hasta qué monto específico debemos determinar cada uno de estos seguros? Pues esa fue la parte que correspondía a el desarrollo de nuestro tema. Decíamos en esos momentos que el fondo o la administración del fondo de pensiones tenemos que utilizar la ley 8701. La ley 8701 en su artículo 14 establece los procedimientos para determinar el monto o los porcentajes a aplicar a estas o a los salarios. Bien, también nos referíamos al tema de que los empleadores van a asumir el 100% del costo del riesgo laboral de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros vamos a verificar esta parte para aplicar esos descuentos, esas retenciones en la ley 8701. En la ley 11680, que es la que corresponde al Infotep, nosotros vamos a encontrar las disposiciones legales que establecen que mensualmente se ha de retener un 1% de la nómina, 1% total de la nómina, y que este 1% va a estar dividido en un 1,5% para los trabajadores y un 1,5% para el empleador. En total resultará un 1% mensualmente. Bien, entonces tenemos que tomar en consideración que tanto a los salarios como a las bonificaciones o a la participación de los beneficios debemos aplicarle el 1% correspondiente a, o debemos pagar el 1% correspondiente al Infotep. Entonces debemos también retenerlo. Además, adicionar a la AFP, al Seguro Familiar de Salud, debemos retener el 1% correspondiente al Infotep. Y recordamos que la parte que tiene que ver con el riesgo laboral de los empleados es
cubierto en 100% por el empleador. En esta ocasión vamos a compartir nuestro archivo para determinar cómo obtener el impuesto sobre la renta, que también es una retención que debemos hacerle al empleado o el trabajador. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo vamos a seguir en esto. Entonces, nosotros quedamos en esta parte de nuestro registro para seguir determinando la retención concerniente al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice esta parte del impuesto sobre la renta. Para determinar el impuesto sobre la renta, nosotros debemos recordar o debemos ir a nuestra fuente, a nuestros recursos, a nuestra guía, que está colgada en cada uno de los temas concernientes a la nómina de trabajo. Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar todas las informaciones del lugar. Para esta ocasión, nosotros vamos a determinar el impuesto sobre la renta y cuáles son los salarios que deben formar parte de la base imponible para determinar el impuesto sobre la renta. Pues, permítame decirle que las retenciones concernientes al Seguro Familiar de Salud y la AFP están exentas del pago del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa exento? Que no están grabados o que no pueden grabarse para la determinación del impuesto sobre la renta. En tal sentido, como no están grabados, tenemos que deducirlo del ingreso percibido por los trabajadores. Por lo tanto, para el caso de este empleado, Andrés Rosario, que tiene un salario por 71.500 pesos, nosotros tenemos que llegar al salario imponible. Por lo tanto, vamos a proceder a deducir del salario devengado los valores previamente retenidos del Seguro Familiar de Salud y de la AFP. Por lo tanto, vamos a tener un monto total de 7.464,44. Procedemos a restarlo y vamos a obtener una base imponible. Entonces, a esta base imponible es que nosotros vamos a aplicarle el porcentaje del lugar. Pero ¿cómo nosotros determinamos cuál es el porcentaje del lugar? En esta oportunidad, el formulario o la práctica, el ejercicio, como ustedes quieran llamarlo, le está suministrando el porcentaje. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos hacerlo de manera sencilla. Simplemente vamos a nuestra tabla. Déjenme ver si yo la traje por aquí. Una tabla de retenciones. La tabla de retenciones del impuesto sobre la renta. Mírenla aquí. Entonces, tenemos esta tabla de retenciones. La tabla de retenciones está suministrada para un negocio de persona física, negocio de único dueño, en el cual los
los resultados y el impuesto a pagar está dado para un año. Sin embargo, nosotros vamos a tomar esos datos para llevarlo a nuestros asalariados de manera sencilla. Vamos a observar aquí que nosotros tenemos un salario exento. ¿Qué significa exento? Como le estaba explicando anteriormente, exento que está libre del pago del impuesto sobre la renta. Y la exención es hasta 416.220 pesos, pero eso es anualmente. Si usted quiere determinar cuál es la exención mensual, a partir de qué valor del salario se va a determinar la retención del impuesto sobre la renta, tan solo debemos dividir los 416.220 entre 12, que es el año. Y tenemos un valor mensual de 34.685 pesos. ¿Qué significa eso? Que este valor, hasta ese valor, no pagamos impuestos. No pagamos impuestos. Por lo tanto, es sencillo, 34.685. Es sencillo entonces nosotros ir a nuestra hoja en la que estamos determinando el impuesto sobre la renta. Para este caso, como bien les decía, es anual y corresponde a un empleado. Aquí nosotros tenemos tan solo que determinar, creo que fue en este, déjeme ver si es en este, el empleado. Aquí hubo otro. Aquí nosotros tenemos un salario neto imponible de 167.960 pesos. Eso es anual. Si nosotros vamos a llevarlo al salario, simplemente nosotros dividimos los 167, si es a una persona física, 167.960 pesos entre 12. Da un resultado de 13.996 si es persona física, si es un asalariado que ha devengado durante un año completo ese valor. Si es mensualmente, pues tenemos que aplicarle el 25%. Vamos a suponer que es mensualmente. Si es mensualmente, le vamos a aplicar el 25%. Si esta práctica le muestra a usted una determinación del impuesto sobre la renta para los asalariados de manera mensual, tan solo usted tiene que llevarse de la exención de los 34.685 que están exentos. Y a partir de ahí, ya nosotros vamos aquí a la tabla de retenciones para ver cuáles son los valores que estarán contemplados para o que entran en la escala para determinar el 20% del impuesto sobre la renta y o el 25%, tan solo haciendo ese pequeño ejercicio, determinando el valor que le sale mensualmente, quitándole la exención que no está grabada, y a la diferencia de la escala, usted va a ver si va a caer en esta categoría del 20% y o del 25%. Así de sencillo determinamos el impuesto sobre la renta. Bien, entonces en ese sentido, nosotros aquí también vamos a determinar el impuesto sobre la renta.
Vamos a ver, esta es Rafael Adames, vamos a buscar el salario de Rafael Adames. ¿Cuánto tiene Rafaela Adames? Rafaela Adames tiene un salario de 71.500 pesos. 71.500 pesos. Entonces vamos a llevarlo aquí. Rafaela Adames, 71.500 pesos. Para determinar el impuesto sobre la renta a pagar. Recordándole que este salario es el que devenga mensualmente. Sin embargo, recordemos que este monto de retención por el Seguro Familiar de Salud y la Administración de Fondos de Pensiones están exentos del pago del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, también debo deducir esos valores. Y ya determino el salario neto a aplicarle el porcentaje. Aquí el porcentaje me dice que es el 15% porque está en la escala del salario que le estaba explicando anteriormente. Cae en esta escala para determinar este porcentaje. Entonces yo tengo un impuesto sobre la renta. Vamos a ver si hay otro impuesto sobre la renta. Aquí hay uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Este salario, déjeme ver de quién es este salario, a ver si lo determinamos bien, de Andrés Rosario. Vamos a ver si es de Andrés Rosario ese salario. Andrés Rosario, no. Andrés Rosario tiene 175.000 pesos, vamos a recordar eso. Andrés Rosario, recordemos que el salario de Andrés Rosario, según la práctica, vamos a recordar que son 175.000 pesos. Esos 134.000 pesos que nosotros, esos 134.820 que tenemos, recuerden que lo tomamos como base para determinar el seguro familiar de salud y la AFP, pero real y efectivamente el impuesto a pagar será sobre ese valor. Entonces, van a ser los 175.000 pesos de salario, menos la parte que tiene que ver con la deducción de su impuesto. Entonces vamos a ver cómo arreglamos este salario de este caballero. Déjame ver si es aquí. 175.000, correcto. 175.000, entonces son 107.000. Bueno, ese está correcto. Entonces ya nosotros tenemos nuestros 3 impuestos sobre la renta. Este señor cae en esta categoría del 25%. Fíjense que tenemos una categoría de un 20%, de un 15% y de un 25%. Todo va a depender del monto del salario. Acorde al monto del salario, le aplicamos el porcentaje. Por lo tanto, ahora vamos a sumar todos los valores que tienen que ver con el impuesto sobre la renta, tan solo el impuesto sobre la renta, para proceder a terminar nuestro registro contable. Entonces aquí tenemos el impuesto sobre la renta, 41.000, vamos a sumar 41.990.22. Por ahora voy a tomar los centavos. Ese es el 1, yo creo que ese es el 1. Esta parte tiene de impuestos sobre la renta 16.000, 8,89.
y me falta otro, y 10.000 más 10.000, 091.15. Entonces yo tengo un total de 68.090 pesos. Entonces vamos aquí, vamos a proceder a buscar nuestro registro. Entonces, el impuesto sobre la renta le vamos a poner aquí el valor, 68.090 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar esas tres retenciones. Retenciones significa, vuelvo y les repito, que hemos retenido ese dinero del salario de los trabajadores para luego hacerle un cheque a las instituciones correspondientes. Entonces, sumamos esos tres valores ya y nos van a dar más. Tengo 9.363.81 más 9.365.38. Entonces yo voy a tener un total de, por concepto de retenciones, de 86.819.45. Entonces, fíjense que yo tengo esta parte de retenciones y tengo un monto total de una nómina, que es el monto total de mi nómina. Esto, 366.500 pesos. Pero yo debo hacer un cheque. Con esa parte de este dinero, ya les decía que debo hacerle un cheque a las instituciones correspondientes. Pero yo debo hacer un cheque primeramente para pagar la nómina de mis empleados. Por lo tanto, yo voy a deducir esos 366.500 pesos y he de ponerlo aquí en mi cuenta de banco. Me da 279.680.55. Y ahí yo tengo que cuadrar mis créditos y mis débitos. Recuerden que esta cuenta de retención es una obligación por pagar. Ese dinero no le corresponde a la empresa. Ese dinero es de esas instituciones. Por lo tanto, vamos a ver si cuadra. Yo tengo 279.680.55 más 86.819.45. Entonces yo tengo 366.500. Eso está muy bien. Entonces yo simplemente pongo para registrar nómina de pago correspondiente al mes y ahí le pongo el mes. Y hasta ahí nosotros terminamos nuestro procedimiento del pago de la nómina con todos y cada uno de las retenciones. Sí, queremos hacer, pues en esta parte no nos pide la retención del Infoté. Vuelvo y les recuerdo que es el 1%. Entonces, simplemente en mi cuadro de mi nómina, en el cuadro de mi nómina, yo simplemente aplico el 0.05% a cada uno de los empleados y de igual manera los retengo. Entonces, el registro ya sería también por acá, el nombre de Infoté. Entonces, vamos a dejar de compartir acá para ver nuestro
catálogo de cuenta para ver cómo está, para ver cómo se presentan cada una de estas cuentas en nuestro catálogo. Vamos a ver las retenciones y acumulaciones. ¿Qué representan para nosotros las retenciones y acumulaciones? Fíjense, aquí estamos en el renglón número o en el grupo número 2 que corresponden a los pasivos. Aquí nosotros nos deslizamos y buscamos las retenciones. Vamos a ver por donde dice retenciones. Recuerden que estamos en el renglón 2, que son obligaciones. Aquí tenemos retenciones y acumulaciones por pagar. Y vamos a ver cuáles son las retenciones probables que pueden existir. Entonces, la primera ya nosotros la estudiamos, la AFP, el Seguro Familiar de Salud, el Infotec que le decía, y esta parte de aquí que probablemente ya ustedes han leído algo de qué son las pensiones alimenticias. Son ordenanzas judiciales que le ordenan al empleador descontar una cantidad X que ha ordenado a su vez que se ha ordenado mediante orden judicial para que ese dinero sea entregado a X persona por el mantenimiento de un menor. Entonces, eso está permitido porque es un procedimiento legal que se le descuente mensualmente. Vamos a suponer al padre de un niño, se le descuenta una cantidad que ya previamente se ha establecido y se descuenta por nómina. Entonces, por eso tenemos en nuestro catálogo de cuentas esa cuenta habilitada en esos casos. Está el seguro médico, ese es el seguro médico, esos son los seguros médicos legales, que son los básicos. Bien, entonces pueden existir también seguros médicos que no son los básicos, sino que usted contrata a su vez una ARS para tener una mejor cobertura de su salud. Entonces, la empresa hace negociaciones con una ARS y usted ingresa a esa ARS y ordena que se le descuente lo que usted le va a pagar a la ARS. En ocasiones la empresa le paga una parte y usted paga la otra parte. Entonces, la parte que le corresponde a usted se lo descuentan por nómina. Entonces, ese auxiliar corresponde seguros médicos ARS, que no es el mismo que el seguro familiar de salud, porque ese es por ley. Este es opcional, si usted quiere. Este es obligatorio, este no. Es obligatorio si usted lo decide. Entonces, después tenemos la cooperativa, que eso es que si usted pertenece o no, si ingresa o no a una cooperativa que tiene la empresa. También puede existir los sindicatos, si la empresa tiene sindicato y usted firma y ordena que se le descuenten de su salario alguna que otra cuota, también va a aparecer en este renglón. Y otro tipo de acumulaciones que nosotros no podemos, que no tenemos aquí contemplado. Bien, entonces, todas estas son acumulaciones por pagar. Y les recuerdo que pertenecen también al renglón de cuentas por pagar, obligaciones por pagar. Bien, hasta aquí entonces
esta videoconferencia. Espero que este video les sea para edificación y puedan entender mejor la actividad que está asignada. Muchas gracias.